¿Querés soldar perfil delgado y te pasa esto, que se te perfora el material? Ahora yo te voy a mostrar la manera de que sueldo yo un perfil delgado sin que se me perfore. Sin importar la máquina de soldar que tengas, mientras que sea inverter, no importa que sea grande o chica, te va a servir para soldar perfil delgado. Lo primero que vamos a hacer es poner la pinza portaelectrodo en el borne negativo de nuestra soldadora. A esto se lo conoce como polaridad directa. Esto lo hago porque cuando soldamos con la polaridad directa, la mayor temperatura va a estar en el metal y no en el electrodo. Entonces, por eso, para soldar el perfil delgado, es más práctico para soldar sin perforarlo. ¿Qué tipo de electrodo vamos a utilizar? Hay muchos tipos de electrodo, pero si me tengo que poner de hablar de los electrodos, no voy a terminar más. Así que la idea es hacer un video sencillo y práctico. Es por eso que voy a hacer este video utilizando el electrodo 6013. Este electrodo es uno de los más comunes para poder empezar en la soldadura o en la herrería. Lo ideal para soldar perfiles delgados es utilizar un electrodo de 1,6 milímetros de espesor, pero este electrodo no es muy común de conseguirlo. Es por eso que para soldar estos perfiles delgados yo lo hago con un electrodo 6013 de 2 milímetros de espesor. ¿Cuál es el amperaje que utilizo para soldar los perfiles finos? Con este electrodo de 2 milímetros yo lo utilizo entre 30 A a 40 A, pero en este caso lo voy a utilizar a 30 A. Acá tengo estos dos perfiles o caños, como lo llamen en sus países, cortados a 45 grados. Estos caños son de un espesor de calibre de 20, aproximadamente casi de 1 milímetro. Lo más importante para poder soldar sin perforar el material es el corte. El corte tiene que ser lo más perfecto posible. Como ven, al apoyarlo es muy poco la luz que hay entre sí. Entonces, esto quiere decir que es ideal para soldar sin perforarlo. Si no saben cómo cortar los perfiles a 45 grados de esta forma perfecta con un esmeril o una moladora, tengo un video en mi canal en donde les muestro cómo hacerlo. En ese video te enseño a cortar prolijamente a 45 grados o a 90 con el esmeril. Y los cortes te van a salir perfectos como lo hago yo. Para soldar este perfil, si tenemos el electrodo de 2,5, lo vamos a hacer a 50 A de apuntadas. Ahora, si tenemos el electrodo de 2 milímetros, como tengo yo, lo vamos a hacer de un cordón continuo. Vamos a puntear las dos puntas. Una vez que ya lo tengamos punteado, ya podemos soldar continuo. El movimiento que vamos a hacer es ninguno. Lo que vamos a hacer es arrastrar el electrodo hacia atrás, siguiendo la línea de unión a una velocidad bastante rápida. En este tipo de soldadura no hay que hacer ningún movimiento hacia los costados. Simplemente hay que deslizar el electrodo hacia atrás. Otra cosa para tener en cuenta es el pulso. Para tener mejor pulso hay que estar lo más cómodo posible. Por eso la idea sería agarrar la pinza portaelectrodo con una mano. Con la otra, que no la estamos agarrando, la vamos a apoyar sobre la mesa y agarramos la pinza portaelectrodo también. Esto nos va a dar mucho más pulso y nos va a permitir a soldar sin que se nos mueva demasiado. Una vez que estés acomodado, vamos a ir practicando deslizando el electrodo hacia atrás, como lo estoy haciendo yo. Una vez que más o menos tenés la práctica de lo anterior, hay que utilizar la protección adecuada o la mayor protección posible. Mangas largas, guante y lo fundamental, la careta de soldar. Una vez que tengamos todas las protecciones, vamos a hacer la última práctica. Apoyamos la mano en la mesa y agarramos con las dos manos la pinza portaelectrodo. Esto es para tener
un mayor control al manejar el electrodo. Apoyamos el electrodo y cuando empiece a hacer el arco, lo único que hacemos es deslizar el electrodo hacia atrás. Una vez que tengas más o menos claro el movimiento, ya podés empezar a practicar con la máquina encendida. Les recuerdo que yo sueldo con la polaridad directa. Es la pinza portaelectrodo en el negativo. Esto depende de cada soldador. A mí me funciona muy bien hacerlo de esta forma. Empiezo con 2 puntadas. Una vez que tenga las 2 puntadas, hay que limpiar la escoria y así empezar a soldar recorrido. Y así queda una soldadura continua con electrodo, en un perfil delgado. En polaridad directa, la escoria va a ser más difícil de sacar, pero con unos golpes se sale. Como ven, el cordón en sí no es tan estético, pero en estos casos no necesitamos que sea estético. Necesitamos que sea un cordón firme y resistente. Y en este caso se logró eso. Bueno, acá ya tengo la pieza soldada. Como ven, no quedó un cordón tan estético, pero lo bueno es que la pieza quedó soldada. Ustedes, si quieren, lo pueden pulir para que quede más bonito, pero eso es opción de cada uno. Y así quedó. Y si te gustó este video, no te olvides de seguirme, que me ayudarías un montón.